Yo, Joaquín, un hombre de 32 años, siempre he sido del tipo observador, tranquilo. En mi familia, eso significaba ser invisible, eclipsado por el brillo de mi hermano. Pero esa invisibilidad, pronto descubriría, era mi mayor fortaleza. Y todo comenzó en la boda de mi hermano. La música no paró de golpe, pero sí vaciló. Una nota del violín sonó desafinada, lo suficiente para que 200 invitados se callaran. Sentí un ardor en la mejilla. El sabor a sangre, metálico y repentino. Detrás de mí, copas de champán tintinearon contra el suelo de mármol. No me moví. Al principio, no. Mi nombre es Joaquín Guzmán. Tengo 32 años. Y hace 5 segundos, mi padre, Andrés Guzmán, exmilitar y rey del orgullo familiar, me abofeteó en la boda de mi hermano. El niño egoísta, siseó, con el aliento caliente a whisky y rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me giré para encararlo, sintiendo cómo se hinchaba mi labio. Mi madre, Berta, estaba pálida, con las manos temblorosas, no por mí, sino por la escena que estábamos montando. Miró de reojo hacia la mesa principal, donde los fotógrafos se habían quedado paralizados. No me molesté en responderle. Simplemente miré por encima de su hombro a la razón por la que estábamos allí. Mi hermano, Fabio Guzmán, todavía con su traje a medida, sentado junto a su nueva esposa, Paloma. No se levantó, ni se inmutó. Estaba sonriendo con suficiencia. Por supuesto que sí. Minutos antes, me habían acorralado cerca de la mesa de postres. Tú debes darles el apartamento, Joaquín, dijo mi madre, como si fuera algo normal. Fabio y Paloma necesitan un lugar para construir su vida. Sé razonable, razonable. Así lo llamaban siempre que me quitaban algo para dárselo a él. Les dije que no. Con calma, directamente. Compré ese lugar con mi propio dinero. Yo vivo allí. Fabio y Paloma pueden encontrar algo por su cuenta. Y ahora esto. La marca de su mano floreciendo en mi cara y mi madre más preocupada por lo que dirían los vecinos. Parpadeé una vez, luego sonreí, no por gracia o desafío, sino por claridad. Se arrepentirán de esto, dije lo suficientemente alto para que lo oyeran en la mesa principal. Todos ustedes lo harán. Luego me giré y salí del salón de baile. Mis zapatos resonaron como un martillo en el suelo. Y nadie me siguió. El frío me golpeó al salir, pero no temblé. Seguí caminando, pasando por el aparcacoches, por el arco de flores que mi madre había preparado durante semanas, por los invitados que fingían no mirar. Mis manos estaban firmes, pero algo en mí había cambiado. No roto, simplemente asentado. Cuando tenía 24 años, empecé a ahorrar para ese apartamento. 60 horas de trabajo a la semana, sin vacaciones, turnos de noche, fines de semana. Escribía código para bancos, luego hacía trabajos por cuenta propia construyendo sistemas de facturación que nadie quería aprender, pero todos querían tener. Trabajaba en un pequeño café en la calle Mayor llamado Café y Letras. Mesas largas de madera, una vista del parque y una barista llamada Rocío que nunca hacía preguntas. Ese café se convirtió en mi refugio, mi ancla. Hice mi pago inicial 3 años después. Sin ayuda de nadie. No de mi padre, que decía que debía invertir en un futuro con una mujer. No de mi madre, que decía que el lugar era demasiado frío, demasiado moderno, demasiado lejos de la familia. Me mudé solo, amueblé cada rincón con propósito. Ese apartamento fue el primer espacio que fue verdaderamente mío. Y Fabio, mi hermano, había probado 5 ideas de negocio hasta entonces. La última involucraba drones y entrega de café. La anterior, NFTs para perros, creo. Mis padres lo rescataban cada vez, en silencio, sin descanso. Vivía gratis en un piso que poseían, se llamaba a sí mismo emprendedor en pausa. Pero de alguna manera, yo era el egoísta. Nunca notaron cuando dejé de ir a las fiestas. Cuando mis mensajes se volvieron cortos, cuando rechacé cada comida dominical, cada llamada que empezaba con estábamos pensando y terminaba con Fabio podría necesitar tu ayuda. Pensaban que estaba callado porque no tenía nada que decir. La verdad es que me callé porque sabía que un día necesitaría que olvidaran lo mucho que había aprendido mientras no estaban mirando. No conduje a casa. El apartamento se sentía demasiado ruidoso con recuerdos, demasiado expuesto. No podía enfrentar el silencio que me ofrecería esta noche.
En cambio, giré a la izquierda en la avenida principal y entré en el estacionamiento detrás de Café y Letras. El café estaba tranquilo a estas horas, casi cerrando. Una sola bombilla sobre el mostrador daba un brillo dorado a la madera pulida, y allí estaba Rocío limpiando vasos con el mismo ritmo tranquilo de siempre. 30 y tantos años, ojos pacientes, el tipo de persona que escucha más de lo que habla. Levantó la vista cuando entré, y por un segundo su cara cambió, no sorpresa, sino preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, ya buscando la taza que siempre usaba para mí. Mi padre me abofeteó, dije, caminando lentamente a mi mesa habitual junto a la ventana. En la boda de mi hermano, porque no quería darles mi apartamento. Rocío no dijo nada al principio. Simplemente puso la taza de café solo, con 2 de azúcar, y luego añadió una magdalena de chocolate al lado. Por la casa, dijo. Parece que lo necesitas. Me senté allí un buen rato, mirando el parque. Los reflejos de las luces parpadeaban como si alguien estuviera moviendo la superficie. Y por primera vez desde el salón de baile, mi pecho se abrió. Pero no lloré de dolor. Lloré porque estaba furioso. Durante años, había hecho todo bien, me había ganado mi lugar, no había pedido nada. Y esta era mi recompensa, ser abofeteado en público porque me negaba a entregar lo que había construido. No querían un hijo. Querions un activot. En algún momento entre el café que se enfriaba frente a mí y la magdalena intacta a mi lado, una nueva claridad se asentó. Si podían quitarme eso tan fácilmente, ¿qué intentarían después? Abrí mi portátil. Mis manos no temblaban, y en el suave murmullo del café, empecé a planear. A la mañana siguiente, el portero llamó antes de que terminara mi café. Señor Guzmán, sus padres están aquí. No fueron anunciados. Por supuesto que no. Me vestí con cuidado. Pantalones oscuros, camisa azul, pelo recogido. Líneas limpias, poder silencioso. Cuando abrí la puerta para encontrarlos en el pasillo, mi padre ya estaba caminando de un lado a otro, con la mandíbula apretada. Andrés Guzmán, ex sargento, todavía actuando como si el mundo le debiera obediencia. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre, con la voz afilada bajo sus perlas. Necesitamos hablar de lo de anoche. ¿Al trabajo?, respondí, cerrando la puerta detrás de mí. Algunos de nosotros sí tenemos trabajo. Mi padre se acercó, agarrándome del brazo. No me hables en ese tono. Después de tu comportamiento de ayer. Me aparté, tan calmado como el cristal. Vuelva a tocarme y llamaré a seguridad. Él vaciló. Yo no. Hay cámaras, sabe, en el club de campo. Alta resolución, múltiples ángulos. Eso lo detuvo. Berta, usualmente tan serena, palideció visiblemente. No te atreverías. Me giré hacia el ascensor. Ah, y cambien las cerraduras si quieren. No importará. Todo lo valioso ya está en un lugar seguro. Mientras las puertas se cerraban entre nosotros, los vi parpadear, no enfadados, sino confundidos, como si se dieran cuenta de que ya no era el mismo chico al que solían acorralar en la cocina y manipular para que renunciara a fines de semana, dinero, silencio. Esta vez no me siguieron. Y ese fue su primer error. No contesté a sus llamadas. Ni ese día, ni el siguiente. Al principio, los mensajes eran predecibles. Mi madre intentó con la culpa. Joaquín, vuelve a casa. Estás avergonzando a la familia. Luego Fabio, mi hermano, intervino. No seas dramático, hermano. Podemos hablar de esto como adultos. Y luego Paloma. Fabio se merece ese apartamento más que tú. Está formando una familia. Leí cada mensaje una vez, luego silencié el hilo y nunca respondí. En cambio, conduje de vuelta a Café y Letras, pedí el mismo café y reclamé mi asiento habitual. Rocío me hizo un gesto silencioso. No hizo preguntas esta vez, solo trajo mi bebida y me dejó con mi pantalla. Esa tarde, abrí 3 pestañas, una para mi abogada, otra para mi asesor financiero y otra para un anuncio inmobiliario que había guardado hacía 6 meses, pero nunca había buscado, un complejo de apartamentos de lujo frente al mar llamado Brisas del Cantábrico. Había sido la última obsesión de Fabio y Paloma. Lo habían visitado en abril, maravillándose con los balcones de cristal y los suelos radiantes. No podían permitírselo, por supuesto, pero habían estado intentando alquilar una de las unidades de esquina,
esperando que mis padres fueran sus avales. Ahora, yo estaba haciendo una oferta por todo el edificio. Al atardecer, había presentado una oferta formal respaldada por años de ahorros y 2 carteras de inversión que ni siquiera sabían que tenía. Esa noche, envié una actualización importante de código a un repositorio privado de GitHub, una plataforma de gestión de propiedades que había estado construyendo en silencio en mi tiempo libre. La misma idea que Fabio una vez intentó pedir prestada para su fallida startup. Cuando cerré mi portátil, la fase 1 estaba completa. Pensaban que estaba descontrolado, que volvería arrastrándome. Pero no me estaba desmoronando. Estaba construyendo. No venganza, no caos. Una frontera hecha de ladrillos, fibra óptica y contratos legalmente vinculantes. Quería mi casa. Estaba a punto de mostrarles lo que realmente poseía. Pasaron 10 días en silencio. No silencio verdadero. Todavía había mensajes, todavía había llamadas de números bloqueados y amigos en común con voces nerviosas. Fabio envió a un primo para que me viera. Paloma publicó indirectas vagas en las redes sociales sobre personas con derechos que no apoyan a la familia. Pero no respondí. Estaba ocupado entonces. La oferta por Brisas del Cantábrico había sido aceptada. El papeleo avanzaba. Mi abogada, Emma, eficiente como siempre, había marcado cada cláusula. El complejo sería mío en un mes. Pero esa no era la parte que me mantenía despierto por la noche. La verdadera podredumbre era más profunda. Hace años, cuando Fabio estaba lanzando su ahora difunta plataforma de criptomonedas, Orex, vino a mí en busca de asesoramiento técnico. Dijo que necesitaba a alguien que revisara su arquitectura. Le ofrecí ayuda. Revisé sus documentos, compartí algunas de mis propias maquetas de interfaz, asumiendo que solo necesitaba inspiración. Él las tomó, las renombró, construyó un sistema frontal que era el 80% de mi código original, no probado, inseguro e irresponsablemente modificado. Cuando Orex se derrumbó espectacularmente el año pasado, culpó a la volatilidad del mercado. Pero ahora que había tenido acceso a algunos de sus viejos servidores, nunca cambió sus contraseñas de administrador. Por supuesto que no. Encontré más que mala codificación. Encontré registros, empresas fantasma, facturas falsas de consultoría, grandes transferencias a un nombre comercial familiar, Guzmán y Asociados, S.L., el negocio paralelo de mi padre. No solo me habían robado a mí. Habían blanqueado dinero de inversores a través del nombre de mi familia. Leima Emma. Si presento esto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los hundirá a los dos. Ella se quedó callada un momento. ¿Quieres eso? Quiero que paren. Quiero que entiendan que ya no les tengo miedo. Luego envié un correo electrónico más a mi madre. Asunto: deberíamos hablar. Ella apareció a la mañana siguiente. Berta Guzmán, perlas apretadas a la garganta, cara tensa. Intentó empezar con lágrimas. La dejé, pero cuando giré mi portátil hacia ella y le mostré los registros financieros, se detuvo a mitad de frase. Tú no entiendes. No, dije, con voz firme. Ustedes no entienden. El fraude no es un error, y tampoco lo es criar a un hijo que piensa que robar a la familia es una estrategia. Sus manos temblaron en su regazo. Cerré el portátil. Apenas estábamos empezando. Berta se quedó quieta durante mucho tiempo. Las lágrimas habían cesado. La suavidad con la que había entrado, la pena maternal, la dignidad herida, se habían desvanecido. Lo que quedaba era cálculo. No estaba allí para curar. Estaba allí para contener. ¿Qué quieres, Joaquín?, preguntó finalmente. Su voz era tensa, no rota, controlada. Quiero paz, dije. No más llamadas, no más terceros, no más actualizaciones en redes sociales de Paloma sobre cómo abandoné a la familia. Ela papadio. El apartamento es mío legalmente, moralmente, de hecho. Está fuera de discusión. Mis finanzas, mi trabajo, mi futuro, fuera de discusión. ¿Y si no estamos de acuerdo con eso? La miré, luego miré realmente a la mujer que siempre había elegido el silencio sobre la verdad, la etiqueta sobre la protección. Que me enseñó que ser un hijo significaba saber cuándo renunciar a lo que amabas en silencio, con una sonrisa. No le di nada de eso. Ahora tengo documentos que muestran la participación de papá en el fraude de Fabio. Tengo registros de servidores, rastros de pagos,
nombres, capturas de pantalla, y tengo un vídeo de él abofeteándome en un lugar público con testigos. «Destruirías a tu propia familia», susurró. «No», dije. «Ustedes lo hicieron cuando me dijeron que renunciara a mi hogar». Cuando papá levantó la mano. Cuando Fabio miró y sonrió. Su cara se arrugó ligeramente, como si algo dentro de ella hubiera cambiado, pero no lo suficiente para llegar a su boca. Cerré el portátil suavemente. El sonido resonó más de lo que esperaba. «No estoy pidiendo nada irrazonable», dije, levantándome. «Solo distancia, solo silencio». Ella no respondió. Simplemente cogió su bolso y salió. Me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo después. La vi desaparecer en un sedán negro. Sin portazos, sin nombres gritados. Solo silencio, y por una vez me pertenecía a mí. Pasó una semana, luego 2. No supe nada de Berta. Andrés no llamó. Fabio no publicó nada. Pero el silencio no era paz. Era presión acumulándose detrás de una presa. La primera grieta llegó en un correo electrónico de mi agente inmobiliario. Asunto: notificación de desalojo procesada. Unidad 14C. Fabio y Paloma habían dejado de pagar el alquiler. 2 meses de retraso. Avisos ignorados. Culparon a un error de comunicación con la oficina de arrendamiento. Lo que no sabían, lo que nadie en ese edificio sabía, era que yo era el nuevo dueño. El nombre en su notificación final era el mío. No me alegré. No interferí. Dejé que el proceso se desarrollara de la manera en que fue diseñado. Silencioso, legal, permanente. Se mudaron en silencio. Sin fotos de Instagram. Sin largas despedidas. Solo un mensaje de texto de Fabio la noche que se fueron. «Mamá me contó lo que estás haciendo. No puedes probar nada». Miré el mensaje durante un rato, luego adjunté una captura de pantalla de los registros del servidor con su nombre completo, acceso de archivo con marca de tiempo, identificaciones de cuenta. Lo envié sin una palabra. Su respuesta llegó minutos después. «¿Qué quieres?». Respondí en 3 palabras. Distancia total. No más demandas. No más viajes de culpa disfrazados de cenas familiares. No más pretender que éramos algo que no habíamos sido en años. Intentó una última vez. Has cambiado. Miré el mensaje, luego escribí. No. Simplemente dejé de fingir. Luego silencié el hilo y archivé la conversación. Esa noche, salí al balcón del apartamento. Las luces de la ciudad eran suaves, casi amables. Pensé en cuántos años había pasado tratando de ser bueno, lo suficientemente útil. Ahora no necesitaba ser nada más que libre. Habían intentado quitarme mi casa y terminaron perdiendo la suya. Era un martes por la noche cuando llamaron a la puerta. No urgente, no enfadado, solo vacilante. Revisé la cámara de seguridad. Andrés Guzmán, de pie solo en el pasillo, con los hombros cuadrados por costumbre, pero sus manos seguían ajustándose la chaqueta como si no supiera qué hacer con ellas. Podría haberlo ignorado, pero la curiosidad ganó. Abrí la puerta, pero no me aparté. Parecía mayor de lo que recordaba. Su mandíbula no estaba firme como de costumbre. Sus ojos no escaneaban la habitación como si fuera suya. 5 minutos, dijo. Eso es todo lo que pido. No dije nada, pero tampoco cerré la puerta. Se mudan de nuevo con nosotros, dijo finalmente. Fabio y Paloma no podían pagar el apartamento. Lo sé, respondí, con voz plana. Yo soy el dueño del edificio. Él parpadeó como si la frase no encajara. Entonces algo detrás de sus ojos cedió. Tú, dijo en voz baja. ¿Pero cómo? Porque soy bueno en lo que hago, papá. Siempre lo fui. Simplemente nunca lo notaste. Él bajó la vista. El silencio entre nosotros se extendió. No hostil. No incómodo, simplemente real. Tu madre te extraña. Todos lo hacemos. No, dije, ustedes extrañan tener a alguien a quien empujar, a alguien a quien sacrificar por Fabio. Esa persona ya no vive aquí. Asintió lentamente. Me equivoqué, dijo. Sobre muchas cosas. La bofetada, la forma en que te tratamos, encubriendo a Fabio. Lo he perdido todo por eso. Era cierto. Después de que le mostré a Berta lo que tenía,
Andrés había dimitido del consejo de administración de su empresa. Los susurros en sus círculos habían comenzado. Su historial limpio ya no estaba limpio. No publiqué nada de lo que dije. La amenaza fue suficiente. Levantó la vista, luego miró realmente. No lo has perdido todo, añadí. Todavía tienes a tu niño de oro. No es eso lo que importa. Exhaló temblorosamente. Cometimos errores. No, dije, ustedes tomaron decisiones. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Tu madre quería que tuvieras esto. Es una invitación. Su cena de cumpleaños. Lo cogí, pero no lo abrí. Lo pensaré. Y cerré la puerta. No fuerte, no rápido, pero con finalidad. Sostuve el sobre durante 3 días antes de abrirlo. Sin nota, solo una tarjeta color crema con la letra de mi madre, una caligrafía delicada que siempre parecía más una actuación que una firma. Por favor, únete a nosotros para la cena del 63 cumpleaños de Berta Guzmán. Solo familia. Casi me reí, pero no lo tiré. La noche de la cena, llegué tarde, 15 minutos después de que todos estuvieran sentados. Llevaba ropa negra, no dramática, no de luto, simplemente neutral, presente, pero intocable. Fabio y Paloma estaban sentados en la esquina más alejada, su ropa una vez de diseñador, ahora sencilla de tienda departamental. Ella no me miró a los ojos. Él apenas levantó la vista. Mi padre, Andrés, se mantuvo sobrio. Asintió cuando entré, nada más. Mi madre sonrió demasiado rápido, como si la habitación pudiera hacerse añicos si yo no seguía el juego, pero no actué. Observe. Nadie me hizo preguntas. Nadie me dio órdenes. Y cuando me fui temprano, en silencio, sin fanfarria, nadie me siguió. Unos meses después, organicé una cena por mi cuenta. No fue en su casa. No fue solo familia. Fue en mi balcón, en mi apartamento. Había vino, risas, el aroma fuerte del ajo asado y jazz suave sonando bajo de fondo. Rocío vino, por supuesto. También Emma, mi abogada, y Yene, la agente inmobiliaria que me ayudó a asegurar el edificio. Gente que nunca esperó que renunciara a partes de mí mismo solo para ganarme un lugar en su mesa. Brindamos mientras la ciudad se iluminaba debajo de nosotros. Por Joaquín, dijo Rocío, levantando su copa. Quien convirtió una bofetada en un imperio. Sonreí, no por victoria, sino por paz. No silencio, no rendición, sino elección. Intentaron quitarme mi casa, pero en cambio me dieron mi libertad.